soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Ese tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola a todos, todas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Estoy contenta porque hoy tengo a Carla Candia. Es una mujer que sigo en redes hace mucho tiempo, que hace poco la conocí, pues no en persona, pero en una llamada, que me gusta mucho su contenido en redes y pues estoy muy contenta de que esté acá con nosotros. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Camila, bien, gracias. Gracias por la invitación. Creo que es mutua la admiración. Yo también te sigo desde hace mucho tiempo. Nos conocemos por una amiga en común y a mí también me encanta tu contenido. Entonces, bueno, estoy contenta de estar aquí contigo hoy. Bueno, qué dicha. Bienvenida Carla, qué rico, de verdad. Eh, bueno, para comenzar, por favor, preséntate a la audiencia, cuéntales un poquito de ti, quién eres, qué haces o lo que quieras contar, lo que sea. Perfecto, qué buen espacio, gracias. Sí, bueno, yo me llamo Carla Candia, es mi apellido. Yo soy venezolana, tengo 3 años en Panamá, antes de eso estuve 4 años en Perú. Tengo 2 hijos de 13 años, mi hija y mi hijo de 9 años. La verdad es que yo llego a las redes sociales porque cuando yo tengo a mi primera hija, yo estaba recién llegada en mi país porque había estado estudiando afuera con mi esposo y llego y digamos que la maternidad me agarró de sopetón, no me imaginaba la fuerza abrumadora con la que llegaba la vida de uno. Y yo empecé como a comentarle a mi esposo, que me conoce muy bien, yo soy de formación periodista, y empiezo a decirle a mí por qué no me habían dicho que la maternidad es así, yo no me imaginé cómo me iba a sentir, y mi esposo me dice, ¿por qué no escribes todo esto que estás viviendo? Y en ese momento Instagram todavía no existía, entonces yo me abrí una cuenta de Twitter que se llamaba Agobios de Madre, como se llama mi Instagram hoy en Ujú. día. Sí. Eso es hace 13 años cuando nació tu primer hijo. Hace 12, porque yo la empecé cuando mi hija tenía 1 año. Entonces yo me creé una cuenta de Twitter porque todavía no estaba, digamos, Instagram, que se llamaba, como se llama la cuenta de Instagram, Agobios de Madre. Y empecé como en el espacio limitado que tiene el Twitter, como a hablar de mi maternidad y a contar cosas. Y claro, luego cuando Instagram apareció, me pasé para allá y digamos que cuenta como que, digamos, como que explotó, creció, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿Y por qué crees, Carla? ¿Por qué explotó? O sea, ¿qué fue el factor ahí contribuyente? ¿Qué yo crees? creo que, bueno, explotó, digamos, como para los estándares de ese momento, porque ahorita hay cuentas que tienen millones, o Claro, sea, no esto importa. era otra Entiendo. cosa. Mi cuenta ahorita no es eso así de millones, porque, bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero no es un mensaje para todo el mundo. Ahí te empiezas a dar cuenta que va a haber gente que se va a ir y se va a quedar la gente que realmente está con tu mensaje, y eso está perfecto. Y también hay gente que va y vuelve y todo eso está bien. Pero con respecto a tu pregunta de por qué, yo creo que pues en ese momento no había tanta gente hablando de maternidad en español desde un punto de vista como honesto, desde su propia verdad, ¿no? Digamos, porque es distinto para cada quien, que de repente decía cosas difíciles o incómodas. Yo llegué a poner fotos en Instagram de cuando mi bebé hacía caca encima mío, por ejemplo, y ponía la foto, ¿entiendes? Cosas como súper crudas, que Ujú, no sé sí. si, que no sé si haría en este momento, por cierto, pero bueno, digamos que también en ese momento eran como cosas del día a día, el caos, la pañalera, y bueno, la gente se empezó a sentir acompañada, creo yo, ¿no?
que hay un valor muy grande en ese acompañamiento, que aunque sea virtual, puede sentirse muy real y puede serlo, de hecho. Total. Y también sabes que en esos momentos como muy crudos y de mucha catarsis, porque a mí me pasó parecido y a mí también la maternidad me dio muy duro, era algo que yo no estaba disfrutando al comienzo Mm, y ahí comencé a escribir. Y claro. siempre me había gustado leer, pero nunca había tenido un hábito de escribir. Y Mm, comencé a escribir para los blogs del Tiempo, que es un periódico de acá. Y eventualmente mi libro, que fue mm. publicado en el 2018, surgió porque alguien que, pues como una editor externo de la editorial, vio los posts en el Tiempo que yo estaba escribiendo sin mucha finalidad más que expresarme en un momento muy difícil. Y creo que hay mucha creatividad también, ¿no? Sí, no, creatividad y también hay una cosa como de la crudeza, ¿no? De la realidad, como de la cosa viva, que se Que es siente muy viva. creativa, pero es que esa crudeza es muy creativa en sí misma. Sí, totalmente. Y también es muy fácil de conectar con ella, porque cuando uno se hace vulnerable, es más fácil para los demás conectar contigo, porque entonces le permites al otro también ser vulnerable. Sí, sí, claro. Y cuéntame un poquito de la experiencia tuya de la maternidad, porque fue tan difícil para Yo ti. creo ¿Qué fue que, lo que te ¿sabes pasó? qué? Yo creo que como que, a ver, es que es una respuesta larga y complicada, pero yo creo que yo en ese momento, yo le doy la gracias a mis hijos porque creo que me enseñaron quién era yo. O sea, yo creo que yo llegué a la maternidad o a la adultez, digamos, muy desconectada de mí misma. Digamos que por mi historia personal y familiar, siento que crecí como muy desconectada de quien yo era, como muy concentrada en sobrevivir, aunque no lo supiera conscientemente en ese momento. Y yo siento que el posparto es una especie de estado alterado de conciencia, o sea, sientes cosas, te conectas con cosas que no sabías que estaban ahí. Y casualmente o no tan casualmente, yo cuando mi hija tenía 1 año, que es como por la época por la que empecé a escribir en Twitter, terminé en el consultorio de una psiquiatra porque me sentía sobrepasada. Y digamos que ahí fue que empecé a trabajar como mi propia historia, mi crianza, mi vida, y ahí fue que mi adolescencia, y ahí fue que digamos que empecé a entender que eso que yo vivía como un peso eran emociones que yo había reprimido por muchos años y que estaban saliendo a flote con la maternidad. O sea, que tenía que ver menos con mis hijos y más conmigo. Claro, espectacular, ¿no? Esa labor de los hijos, uno también se demora en entenderlo. Sí. Eh, ¿Y cuánto te tomó ese periodo de desenterrar todas esas emociones y cómo hiciste para sentirlas? Porque Mm, sentir emociones suprimidas no es fácil. A veces Mira, ni siquiera de sabemos ver- que las tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hiciste? de verdad que fue durísimo. Lo que yo te diga, va a ser poco porque fue durísimo. O sea, me tomó prácticamente 10 años en los que escribía para algunas publicaciones, digamos, me concentraba en mantener a mis hijos vivos y bien, o sea, Digo, pero sí. pero no hacía mucho más de verdad que sentir. Y yo decía, Ujú. pero ¿por qué es que no puedo hacer nada? Y mi terapeuta, que bueno, que gracias a Dios me han acompañado unas terapeutas maravillosas. O sea, la que tengo ahorita, pues en ese momento me decía, paciencia, ya vas a llegar el momento en el que vas a querer hacer cosas. Estás sintiendo cosas que nunca te habías dado el permiso de sentir y eso te está tomando por completo. Y también hay que decir que, bueno, que yo estaba en una posición privilegiada en la que podía hacer eso, porque no todo el mundo se puede dedicar a sentir emociones reprimidas. También hay que hablar de eso, que eso es una posición de privilegio. Ujú. Entonces, que yo agradezco, pero simultáneamente uno dice, bueno, sí, sin duda es una posición de privilegio poder hacerlo, pero también es un trabajo, porque no todo el que está en la posición de privilegio está dispuesto a hacerlo y eso también está bien. O sea, cada quien hace lo que puede, ¿no?
yo sentía que si yo no hacía esto, yo no iba a poder seguir más adelante con mi vida. O sea, que digamos que tenía que sumergirme de lleno en esto y digamos que desde hace como, yo diría, 2 o 3 años empecé a salir. O sea que digamos que me debe haber tomado 10 años, más o menos, porque mi hija tiene 13, empecé la cuenta a los 12, sí, me debe haber tomado como cerca de 10 años. Impresionante, Carla, porque sí, yo entiendo eso, digamos que a mí me ha pasado también. No, yo creo que a mí la maternidad no fue como el destape de olla que fue para ti. Yo creo que yo seguí suprimiendo emociones, Mm, incluso después de esa maternidad tan difícil, y fue la muerte de mi mamá lo que me hizo o me obligó mm, también a través de enfermarme y de somatizar, porque hay un punto mm, donde las emociones suprimidas encuentran su salida, la encuentran como completamente. sea, y es un proceso bastante intenso, intenso. Y a Ah, todas estas, mientras esto sucedía, yo nunca dejé de escribir en Instagram. O sea, todo ese proceso está contado en mi cuenta. Todo. O sea, digamos, no todo, porque hay cosas que, sobre todo si tienen que ver con otras personas, yo no las puedo contar porque son de la vida de otras personas, ¿no? Tengo que respetar la vida de mi familia, de mi pareja, de... Pero digamos que lo que yo estaba viviendo internamente sí está bien reflejado en la cuenta, el proceso de terapia, de sanación, de entendimiento de mí misma, todo eso está ahí. claro. Nunca dejé de escribir porque era como que, de hecho, empecé a dejar de escribir un poco en la cuenta cuando empecé a como ya a salir de esto y a enfrentar otros proyectos. Pero todo el tiempo que yo estuve viviendo esto siempre lo estuve compartiendo y, y había gente que coincidía, entonces me da mucha risa porque en estos días yo no sé qué fue que publiqué algo de la premenopausia y una seguidora me dijo, Carla, crecimos. ¿Por qué me dice, te estoy siguiendo? Y yo que es verdad, crecimos, te estoy siguiendo desde que tuviste a tu primera hija, pasaste por el posparto, después tuviste a tu segundo hijo, pasaste por el posparto, después tuviste 2 migraciones y ahora estás entrando en la premenopausia y yo también. Entonces crecimos y sí, crecimos. Es la parte linda de las redes, ¿no? ¿No? Al final es toda Sí, esta gente que te conoce desde el comienzo, siente una cercanía contigo y yo con ellas, y tú con espérate, ellas, yo con claro, ellas. sí. Y eso es como un acompañamiento. Al final es que uno sí necesita sentirse como escuchado y validado en las experiencias que uno tiene, eh, Sí, porque son difíciles. Y sí, cuéntame sí. un poquito de tu hábito de escribir, ¿cómo es? Bueno, digamos, yo siempre he escrito, pero de hecho yo me recuerdo de niña escribiendo poesía y recitándola, pero también esto que te comentaba de que yo crecí muy desconectada de mí, yo pienso que en algún punto dejé la escritura, o sea, porque perdí contacto con quién era, no sabía dejé de saber que me gustaba escribir y leer tanto, o sea, digamos, sí lo sabía, pero no estaba segura de si estaba bien de que me gustara tanto leer. No sé, de repente yo veía a la gente de afuera de mi entorno haciendo otras cosas y yo me sentía distinta. Claro, ahorita hoy en día sé que no es así, ¿no? Pero en ese momento, cuando era niña o adolescente, yo veía mi entorno como movido por otras cosas y yo trataba obviamente de encajar, ¿no? Por más auténtica que me guste decir que soy todo esto, yo creo que hay una época en la que todos queremos pertenecer a lo que sea. Y, y entonces yo creo que fue un proceso como de, yo empecé a estudiar comunicación social y fue un proceso que más empecé a entrarle a la escritura por el oficio. O sea, como que me había desconectado de esa escritura personal, espontánea, y ahora estaba haciendo la escritura por el oficio. Y yo creo que la cuenta de Instagram me permitió volver a esa escritura visceral y espontánea, ¿no? Que era como la combinación de, yo estaba acostumbrada a escribir para que me leyeran, porque yo pasé años trabajando como periodista, entonces era como la combinación de escribir para que me leyeran, pero escribir desde las vísceras
como lo había hecho al principio y era como la combinación de ambas cosas, ¿no? Ahorita digamos que ya estoy en un punto de hice un diplomado de poesía, estoy terminando una maestría en escritura creativa, entonces ahorita ya estoy en un punto en que estoy queriendo hacer de mi escritura algo como de más largo aliento y más profundo, y para eso, digamos, he tenido que dejar de compartir un poco en las redes, ¿no? Para poder centrarme en cosas más profundas y, digamos, que requieren mucho trabajo con la palabra. Entonces, en esas estoy ahorita. Ok. Cuéntame, tú tienes otros temas grandes ahí en tu cuenta, Sí, aparte sí. del tema de la maternidad, también hablas mucho de migrar, de salud mental. Eh, Cuéntame sobre esos retos un poco. Yo he querido siempre como compartir los temas que me mueven a mí, o sea, como que digamos que la cuenta salió como una cuenta de maternidad, pero siempre he compartido como que los temas que me mueven. Cuando migré, pues compartí todo mi proceso migratorio, que ahorita en Panamá la verdad es que ha sido muy ligero, pero cuando estuve en Lima fue muchísimo más duro, era la primera migración, los niñitos estaban pequeños, coincidió la pandemia, hubo como muchos factores que hicieron esa experiencia, una experiencia muy ruda, que me enseñó muchísimo. Y entonces empecé a hablar de eso y también empecé a hablar como de, bueno, del cerebro, del trauma, de, obviamente, salud mental, porque yo creo que a medida que he ido creciendo, como que me he ido conociendo y yo soy una persona muy sensible y yo creo que esa misma sensibilidad me ha hecho como propensa en algunos momentos a caer en diagnósticos que de repente no han sido diagnósticos, sino que ha sido cosas de la forma en la que yo soy, pero eso me ha llevado bueno, a buscar ayuda, ¿no? Y a empezar mi proceso terapéutico y todo esto. Y todo, digamos, lo que yo voy aprendiendo, yo lo voy compartiendo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a meditar, pues siempre comparto cosas de meditación porque yo tengo ya años meditando, o sea, teniendo una práctica de meditación diaria y es algo que es muy importante para mí, entonces hablo de eso. De salud mental también hablo porque es importante para mí y recientemente he empezado a hablar porque es como que el recorrido que yo voy haciendo, yo lo voy compartiendo y creo que no había llegado al feminismo como, o sea, no me había dado cuenta que tanto de lo que yo estaba viviendo y de las experiencias que estaban teniendo estaban definidas por mi rol de género, ¿no? Entonces empecé a estudiar y a leer sobre feminismo y a compartir sobre feminismo. Y bueno, y en todo esto también se cruzó, bueno, hablar de opresiones, hablar de privilegios, hablar de gordofobia. Son cosas que, digamos, a medida que yo he ido viviendo cosas, yo he ido ampliando los temas de los que voy hablando, porque siento que todo está relacionado, ¿no? Porque yo creo que, o sea, al final o al principio lo que queremos todos es sentirnos mejor con nosotros y ser mejor con los otros, o sea, ser mejores personas. Yo creo que de eso va todo, al menos eso es lo que a mí me interesa profundamente. Si le llego por la maternidad, si le llego por la salud mental, si le llego por la meditación, si le llego por el feminismo, si le llego por los privilegios, es distinto, pero yo creo que el propósito es eso, que todos seamos mejores personas, seamos mejores con nosotros y seamos mejores con los otros también. Y en tu comunidad de mujeres, supongo que es principalmente mujeres, no sé, la mía sí es principalmente mujeres. Sí, Mm, sí. ¿Qué es lo que más recibes? ¿Qué comentarios recibes? ¿Qué es lo que sientes que las mujeres están Wow. viviendo o a qué le hacen más eco de todo lo que tú compartes? Yo creo que ha ido cambiando, ¿no? Con el tiempo. A mí me da risa porque yo siempre digo como que cuando la gente dice, ay, no, que mi vida es perfecta, que todo es maravilloso, yo digo, a mí no me pueden mentir, porque quizás ahorita no tanto, pero antes yo recibía entre 20 y 30 mensajes directos diarios en el que la gente me contaba cómo era su maternidad y su vida cotidiana. Y yo te puedo decir con conocimiento de causa que el
todos estamos más o menos viviendo lo mismo. Y cuando digo viviendo lo mismo, me refiero a maternando solas, maternando sin apoyo, maternando sin redes, explotadas, cansadas, queriendo alcanzar a todos sin poder alcanzar a nada. Esa es la realidad para muchísima gente. O sea, esto no es una cosa inventada. Yo lo veía a diario. Mm. Eh, yo ¿Y por creo qué crees? que sí. Porque antes de que sigas en la idea, ¿por qué crees que si es lo que más nos pasa, por qué seguimos creyendo que debería ser distinto, que no deberíamos estar cansadas, que deberíamos poder con todo y nos juzgamos muy duramente por estas experiencias tan humanas? ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que tenemos una presión social que, claro, empezó viniendo de afuera, pero lo que pasa con esa presión social que viene de afuera es que uno la internaliza, o sea, uno crece con eso, con las cosas que se esperan de uno, los medios, la publicidad te va vendiendo cosas, digamos, lo que tú ves afuera, el hecho de que no todo el mundo muestra realmente lo que está viviendo. Entonces tú te estás contando historias todo el tiempo sobre cómo deberían ser las cosas. Y cuando las historias que tú te cuentas y tu realidad no coinciden, obviamente te desesperas, dices, o sea, que porque yo soy la única que estoy en esto, porque yo me estoy sintiendo así, y resulta ser que todo el mundo se está sintiendo igual, o sea, porque estamos pretendiendo llegar a unas expectativas que no son reales, o porque estamos pretendiendo que las cosas sean de una manera que no pueden ser. ¿Y te pasa con teniendo una comunidad grande, que es como el anhelo de tanta gente hoy en día, que tú aún publicando todo lo que publicas con el tono con que lo haces, con la honestidad, igual te idealizan un poquito? ¿Te pasa? Sí, sí me pasa bastante y trato de cuando lo atajo, responderlo, ¿no? Porque no quiero que la gente se haga ideas erróneas de lo que puede ser mi vida o que la usen para compararse a sí misma con lo que ellas pueden o no pueden hacer, ¿sabes? No quiero que eso suceda y sucede, ¿no? Pero, ¿Y y cómo hasta lo cierto punto. atajas? ¿Qué haces? A veces me dicen cosas, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo había una época que veía muchas series y me decían, ¿cómo haces para tener tanto tiempo para ver series? Bueno, era mi realidad en ese momento, no tenía tantas cosas, digamos, también estaba como dedicada a sentir todo esto, tenía más tiempo libre, no tenía tantas prioridades, no estaba escribiendo, no estaba estudiando, o sea, no tiene sentido y se los decía, que se compararan conmigo, ¿no? Además, como por una cosa, por ver series, ¿no? Pero este es un ejemplo tonto que te pongo, pero por Mm. ejemplo, no sé, en estos días me dije, yo no sé cómo haces tú para, entonces yo le digo, no, tú debes ser una mujer muy ordenada y yo que no. Yo no soy ni ordenada ni organizada. Yo no hago todo. Yo dejo de hacer cosas. O sea, yo trato de insistir bastante en que cuando yo estoy leyendo libros, yo no estoy con mis hijos, por ejemplo. O cuando yo estoy, o sea, que entiendan que no es que yo hago todo, yo no hago todo. O sea, y si estoy haciendo una cosa, estoy dejando de hacer otra. Todo este año que tengo estudiando o estos 2 años que tengo estudiando, me ha quitado mucho tiempo con mis hijos. O sea, no me siento mal por ello, pero es importante decirlo porque es que no puedes hacer simultáneamente todo. Claro, ok, sí. Y devolviéndome un poquito a esto de las emociones reprimidas, que es un tema que a mí me gusta mucho, eh, ¿cómo lo viviste como de sentir que has permitido, y esto te tomó años para que no lo idealicemos, eh, que, ¿cómo se siente haber permitido que todo este flujo de emoción te atraviese, sentirlo, integrarlo, dejarlo ir? ¿Cómo lo has sentido? O sea, ahorita se siente ligero porque ya no lo tengo encima, pero en el momento que las tienes encima es como un gran túnel oscuro que uno va atravesando sin saber por dónde está caminando, Mm. solamente con la certeza de que estás avanzando, pero no estás viendo en realidad nada a tu alrededor. Entonces no sabes si en realidad estás avanzando o estás dando vueltas en círculo o estás retrocediendo y no te has dado cuenta, pero te sigues moviendo. A eso me refiero con avanzar, ¿no? Mientras estés moviéndote, estás generando algo, ¿no? Pero si es muy, yo lo viví con mucha angustia, la verdad,
quizás hubiese querido como vivirlo con más tranquilidad, como que alguien me dijera, y me lo decía mi terapeuta, que iba a pasar, que yo no me iba a quedar ahí. Y ella me lo decía, ¿no? Pero claro, uno se siente tan angustiado, tú vas a salir de esto, no te vas a quedar sintiéndote así, vas a encontrar la manera de poder ser productiva, hacer cosas. Porque digamos que sería muy fácil decir que es que lo que yo estaba era deprimida, pero no era como tal, o sea, primero no era una depresión clínica, eh, sino que estaba tomada por todas estas emociones que que había pasado una vida sin sentirlas. O sea, como me dijo mi terapeuta, o sea, viviste sin darte cuenta de todo esto por más de 10 años, o sea, por 20 años. Es normal que te vaya a tomar al menos 10 o más poder salir de esto. O sea, Claro. no hay otra, digamos. Eh, Ujú. entonces yo creo que yo hubiera querido no vivirlo con tanta angustia. La verdad es que yo sí lo viví como, yo cuándo voy a salir de esto, cuándo voy a poder hacer cosas, cuándo voy a poder como sentir más ligereza. Yo decía, yo nunca voy a poder sentir ligereza. Yo todo el tiempo siento que todo es pesado y difícil. Y ella me decía, eso va a pasar, ya tú y ahorita que estoy, digamos, no es que estoy digamos, en una pradera cantando canciones rodeada de flores, pero digamos que ahorita que ya atravesé el túnel, aunque cada cierto tiempo, por supuesto que me encuentro con mis obstáculos, ahora sí entiendo que uno no se queda ahí, que cuando uno está atravesando estas noches oscuras del alma, que a veces no son noches, sino son como siglos oscuros del alma, eh, uno cree que se va a quedar ahí, y no se queda, pero también debo decir que es muy importante no atravesarlo sola porque no vas a poder. Y no porque no tengas la capacidad, sino que es que no se supone que lo hagas sola. Porque para sanar, o sea, digamos que si tú de alguna manera estas heridas se causaron en los vínculos, son los mismos vínculos, quizás otros vínculos, los que te van a ayudar a sanar. Y el vínculo con la terapeuta, yo siempre le digo a mis amigas que me dicen, pero ¿qué te dice? Es que no es tanto lo que dice, es la relación que construyes con ella lo que sana. No es tanto lo que la terapeuta te pueda decir, sino el vínculo que construyen ambas, lo que hacen juntas, bueno, suponiendo que sea otra mujer, ¿no? Mm, Eh, claro. Sí, es un vínculo entonces, relacional. entonces Tiene, yo sí quiero insistir en eso de que uno no puede hacer eso sola, de que uno tiene que buscar terapia, psicoterapia y si es necesario medicación, medicación y si es necesario, yo por ejemplo estuve, o sea, fue también como parte de mi proceso. Daniela, mi mejor amiga que tú conoces, se ríe porque yo he hecho de todas las terapias, nómbrala y la he hecho, hipnosis la hice, regresiones a vidas pasadas la hice, registros akáshicos la hice, viajes alucinógenos lo hice. O sea, eh, en esta búsqueda que digamos que tampoco es algo que yo recomendaría tanto, porque uno empieza como a abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas, y si no estás acompañada, esto te puede enloquecer, ¿no? O sea, yo sí me dediqué como a una búsqueda de qué puedo hacer para sentirme mejor. Y yo reconozco el valor de esa búsqueda, pero también creo que tenemos que tener anclas o cosas que te traigan, como por ejemplo mi esposo ha sido un ancla importante para mí. Daniela, mi mejor amiga, ha sido un ancla, mi terapeuta ha sido un ancla, para que uno no se pierda en estas búsquedas, ¿no? a mí me da la impresión, además, también por experiencia propia, que cuando dices que uno no se pierde en la búsqueda, es también porque afuera se refuerza y con todos estos productos y servicios de superación y de sanación, Mm, se refuerza una idea como interminable de lo rota que estoy, de lo mal que estoy, ¿sí? ujú. Y llega un punto, o por lo menos me pasó a mí, en donde yo digo, no más, no más Sí, con toda esta fila interminable de servicios y de productos y de protocolos y yo de lo que también dije no más, sí. no más y me voy a dedicar a sentir, Sí. acompañada, como tú dices,
pero estoy diseñada para sentir. Y a mí lo que también me pasó que es muy bonito es que si uno se pone en la tarea de sentir todo eso, llega un punto, tú me dirás si te pasó o no, en donde atravesarlo, como esa incomodidad, ir a lo profundo de ese malestar, hace que te dé menos miedo sentir y eso cambia todo en la vida. No sé, ¿te pasó? Completamente. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que no es mía, no sé de quién es, que es, no es sentirnos mejor, es sentir mejor. O sea, Eso para sí, poder... espera, porque es que te tengo que decir quién dijo esa frase porque para mí eso es un mantra. La primera vez que la vi, se me explotó la cabeza y dije, eso es. Y si estoy en problemas es porque he estado tratando de sentirme mejor rápido y no de ser mejor sintiendo, que es lo que toca hacer. Y esa frase la dijo Stephen Hayes, el creador de la terapia de la aceptación y el compromiso. Y es genial. Es genial. Y tal cual es así. O sea, yo entendí que o sea, para sentirte mejor tienes que sentir todo lo que no has sentido. Y eso, o sea, y también hay una frase que me dice mi terapeuta siempre que me gusta mucho, que me dice, recuerda que eso no es lo único que hay. Es decir, cuando estás en estos que crees que estás sintiendo y que lo único que estás sintiendo son estas emociones pesadas, recuerda que además de esto, que sí, que es muy verdadero y que es muy cierto, también hay otras cosas. Y siempre es así. O sea, siempre hay otras cosas más que lo único que tú estás viendo en la visión principal. Digamos, te estás sintiendo mal, el dolor, y tú, no, y tú dices, bueno, dolor es lo único que hay. Y no es cierto, sí, hay mucho dolor y es importante sentirlo. Pero hay otras cositas a veces, ¿no? Y aquí, por ejemplo, rescato el poder que tiene, no sé, la naturaleza para hacernos sentir mejor, ¿no? O el poder que tiene la respiración, o el poder que tiene las amistades, o el poder que tiene, digamos, todas estas son, o los libros incluso, estas pequeñas cositas que el proceso de sentir debe acompañarlas, sí, sentir y sentir mucho, recordar que también hay cosas, otras cosas más allá de todas estas emociones pesadas que estás sintiendo. Mm, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, tú también llegaste a mí, bueno, no sé, por Daniela, pero te quedaste en mi cuenta y te gustó También. algo, algo te resonó. Por ahí también sé que te gusta el podcast. ¿Tienes algo en Sí, particular en tu relación con la comida y el sí, cuerpo? claro que sí, te cuento. Además me encanta que me des esta oportunidad porque realmente es un tema bien personal para mí y del que no suelo hablar mucho. Quisiera hacerlo en algún momento y creo que voy a poder hacerlo, pero siento que he estado construyendo para eso. Digamos que cuando yo sienta que he encontrado como un espacio seguro donde yo pueda hablar de eso, lo voy a hacer, ¿no? Y yo he sentido que mi cuenta, por el momento, de repente ahorita sí ya podría hacerlo, no era un espacio seguro para hablar de eso, ¿no? Eh, este, yo me recuerdo, por ejemplo, cuando mi hijo estaba pequeño o que yo había acabado de dar a luz, recuerdo haber publicado una foto con él, no sé, varias en las que me decía que parecía una ballena o que me decía que parecía una marrana o que me decían cualquier cosa o que me debía peinar o que me debía maquillar o que debía perder peso. Yo siento, bueno, yo crecí en Venezuela, ¿no? Las Mises, el país de las mujeres bellas, y yo la verdad es que veo mis fotos de niña con mucha compasión, porque yo digo como que en ese momento que yo era una niña de 10 12 años, que me pusieron a dieta, y yo veo las fotos y yo digo, pero ¿en qué cabeza le cabe que, o sea, digamos que si hubiese sido en verdad una niña gorda tampoco tendría nada de malo, pero es que no lo era. O sea, hay dos problemas aquí. O sea, y como que en qué cabeza cabía que era una niña completamente normal, ¿no? Que me pusieron, digamos, a hacer estas dietas, mi entorno, iba a reuniones familiares y agarraba un pequeño, un dedito de queso y todo el mundo se me quedaba mirando, ¿no?
Y a lo largo de estos años que yo, digamos, he llevado esta cuenta y que mi vida ha sido pública, pues mi cuerpo ha cambiado muchísimo. Por todo, he tenido todas las tallas y todos los pesos habidos y por haber, ¿no? Eh, con las migraciones, mi cuerpo ha cambiado. Con la premenopausia, mi cuerpo ha cambiado, ¿no? Y es como que cómo encontrar una forma de sentirme, o sea, no sé si bien es la palabra, porque yo creo que algo que tú me dijiste es cuando tú estabas creando tu programa, que tuvimos estas conversaciones, una cosa que tú me dijiste que fue así como que, wow, que me abrió los ojos, es como que, no lo recuerdo, o sea, no lo puedo parafrasear bien, pero es como que es tratarme con respeto. No es desde el amor incondicional, porque eso no siempre va a ser así, o no es desde el gusto de que siempre me guste mi cuerpo, sino que aun cuando no te gusta, tú mereces respeto. Sí. Y esto como que me voló los tapones y me cambió nada más esa frase que me dijiste. Y yo no he hecho tu programa. Tú nada más me dijiste eso y eso cambió mi forma de ver todo. Porque yo digo que bueno, sí, de repente no estoy feliz con mi cuerpo todo el tiempo, pero igualito yo merezco respeto. Me vea como me vea o me sienta como me sienta. O sea, respeto es lo mínimo que merece todo el mundo, ¿no? Empezando por uno mismo. Y, y yo creo que yo suelo hablar, sí, en la cuenta sí suelo hablar un poco como de gordofobia y de, bueno, de los estándares absurdos de belleza y de la relación con la comida, pero más desde comentar contenido de otras personas que generar mi propio contenido sobre este tema, porque yo siento que cuando lo he hecho me pone en una posición muy vulnerable y hay tanto desconocimiento sobre el tema que yo no quiero las opiniones de los demás diciéndome si yo estoy o soy saludable o no lo soy. Eso no es problema de nadie, aparte. Y si no fuera saludable, ¿qué? Entonces me van a condenar, como que la gente enferma entonces merece que uno la acribille. O sea, está todo mal en estas expectativas sobre el cuerpo. Está todo mal. Entonces, como que es difícil. Sí. Me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque tú eres una mujer que uno va y mira su cuenta y uno no siente que haya como unos tapujos o unos límites a lo que podrías compartir. Porque he leído posts tuyos donde tú hablas de el deseo de morir, por ejemplo, ¿sí? Sí, O sí, sea, sí. cosas de salud mental lo más profundas y dolorosas y crudas posibles y sin embargo este es el tema que te remueve y que no quieres que te respondan al respecto. Me llama la atención es por lo, y no lo digo como un señalamiento hacia ti, sino más bien es porque el tema es tan Por el profundo tema que es. y el Sí, yo tema es creo, tan delicado. Y mira que a mí, en mi cuenta, no me hablan de que estoy gorda, pero me hablan de que estoy demasiado flaca. Y la gente mm, así random me escribe que me veo demacrada, que me veo anoréxica y siempre que veo estos comentarios que usualmente los ponen otras mujeres, me quedo pensando como, wow, de verdad nos falta mucho sí. por recorrer en esto. La verdad es que en mi cuenta cada vez hay menos de eso, ¿sabes? Yo creo que ya yo podría empezar a hablar en mi cuenta de estos temas, pero ¿sabes qué pasa? Que también creo que lo tengo menos trabajado que otros temas. Entonces, eh, digamos que siento que no estar tan consciente de todo lo que está dentro de mí con respecto a estos temas del cuerpo y la comida me pone en una posición vulnerable. Es como si yo misma no supiera todo lo que hay ahí, porque ha sido algo que, o sea, te digo, estaba a dieta desde los 12 años. Entonces hay tanto acumulado ahí que creo que no saber todo lo que hay yo misma me pone en una posición de vulnerabilidad si yo empiezo a hablar de esto. Entonces, creo que sí, es curioso, es verdad que me alegra que lo señales y entiendo que no es una acusación, sino más bien es como un señalamiento de, oye, mira que tú has hablado de que te quieres morir, pero no has hablado de la relación que tienes con tu cuerpo y la comida. Yo creo que la gente se siente con más derecho a hablar sobre el cuerpo y la comida, como si todos fuéramos nutricionistas o todos fuéramos, no sé, psicólogos o, no sé, nutricionistas en especial, o todos pudiéramos hablar del cuerpo de los otros, porque cuando hablo del deseo de morir, mucha gente se queda en silencio, la mayoría de la gente se queda en silencio.
Pero yo estoy segura que si empiezo a hablar de esto, va a haber gente que diga, la obesidad no es saludable. No quiero leerlo. No quiero leerlo. Ay, no falta, no falta. Ajá. Entonces no quiero, entonces como que no quiero andar tampoco bloqueando gente que trabajo. No quiero leerlo. Yo creo que en el momento que, porque yo sí pienso que es importante hablar de estos temas y por eso lo estoy haciendo ahorita contigo. Porque, bueno, porque me siento segura y me siento acompañada porque sí creo que es importante hablar de esto. Y sí creo que es importante que en algún momento yo pueda contar toda esta historia de mi relación con el cuerpo, con la gordura, con la comida, Sí creo que es necesario porque esto va a acompañar a otra gente. Claro. Pero creo que es cuestión también de sentirme yo lo suficientemente segura conmigo misma para poder hacerlo. Ay, Carla, bueno, pues me encanta esta conversación y yo creo que tú abras esa conversación, pues va a ser muy útil para muchas mujeres porque tu comunidad también debe sentirlo, ¿no? Pues es que, imagínate, deben, ¿cuántas mujeres que te siguen no necesitarán también oír estas palabras con respecto al cuerpo y la comida? Y además, cuando lo compartas, no lo vas a compartir así como no has compartido nada en el pasado, como algo ya terminado y solucionado, sino algo en proceso, Y ¿no? la verdad es que también creo que este es un tema tan profundo y como tan extenso que creo que va más allá de lo que yo pueda comentar en un post. O sea, siento que si yo hablo de esto, quisiera hacerlo como en una revista, en un artículo de varias páginas, en un cuento, o sea, como en un espacio más amplio, ¿no? Sin duda lo voy a hacer, en algún momento yo estoy segura que lo voy a hacer. Creo que es importante que lo haga. Es decir, no es que yo sienta un deber moral, no es porque podría haber gente que no lo quiere hacer y creo que eso también está bien. Pero yo creo que para mí es importante escribir y hablar sobre lo que yo vivo. Siempre he sido, o sea, yo siempre he hablado de mí misma, esa es la verdad. O sea, no sé qué tan egocéntrico pueda sonar esto, pero, o sea, cuando yo estaba viviendo en Nueva York, fue en los 20 con mi esposo, yo tenía un blog que se llamaba Extranjera en el 7D, donde yo hablaba. Imagínate, cuando estaba de moda blogger, ¿te acuerdas? Donde yo hablaba de mi migración como estudiante, recién casada y de encontrarme con Estados Unidos. Yo nací en Estados Unidos, pero nunca había vivido ahí. Entonces, como todo este encuentro y esto de qué significaba y qué significa ser latino. Y llevaba este blog que hablaba de mí. En algún momento sé que también lo voy a hacer con mi relación del cuerpo. Yo lo que sí trato siempre, de lo que sí hablo siempre, es como o sea, yo creo que desligar cómo sea tu cuerpo del valor que tú tienes. O sea, ¿sabes? O también hablo de desligar el valor que tú tienes de lo que tú hagas o cuál es tu trabajo o de lo que tú produzcas de dinero o de lo que o sea, saber que tu valor no está relacionado con eso. O sea, eso sí es algo como que cuando yo entendí que yo valía porque yo existía, a mí me cambió la vida. Yo que de verdad no tengo que hacer nada. No, no, no. O sea, esto Exacto. fue un descubrimiento con mi terapeuta, pero no tengo que, no, 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 no necesitas hacer nada, ya tú vales. O sea, era como que, pero ¿por qué nadie me dijo esto? O sea, ¿en Mm, serio? Y yo se lo digo siempre a mis hijos, ¿no? Siempre les hago mucho énfasis en ser buenas personas, pero siempre les digo, tú vales porque porque estás existe. aquí, porque existe, tú eres valioso. Sí. Y yo me acuerdo que la primera vez que se lo dije a mi hijo, me dijo, ¿en serio, mamá? Sorprendido también. Estaba chiquito y de repente en ese momento no era un mensaje que todavía había recibido. Y dijo, ¿en serio, mamá? Claro, mi amor, no tienes que hacer nada, no importa cuántas notas sacas, no importa lo que te diga la maestra, no importa nada. O sea, me dio tanta ternura. Y yo creo que a veces todos somos como ese niño chiquito que nos enteramos a nuestros 40 años o 50 que somos valiosos nada más por existir. Carla, yo creo que últimamente me he dado cuenta con la edad que las mujeres nos han dicho la gran mentira de que perdemos valor con la edad, Sí. pero es todo lo contrario porque de 40 para arriba, cuando ya empezamos perimenopausia, menopausia,
esta idea es mucho más fácil de asimilar. La comenzamos a entender de verdad porque ya se cayó la ilusión de la juventud, de la belleza. O sea, se cayeron tantas trampas que es mucho más fácil de asimilar que valemos porque existimos y ahí es donde nos volvemos libres. Entonces, todo está al revés. ¿Sí? Amo eso que dijiste, valemos porque existimos y ahí es donde nos volvemos libres. Tienes que escribirlo y ponerlo así como un post en tu cuenta. Es demasiado valioso ese mensaje. Sí, y otro comentario que te quería hacer es que tú dices que egocéntrica por compartir lo que te pasa, pero yo soy igual. Y yo no lo siento como egocentrismo, sino como una forma de, primero de sobrevivir y después es como de prosperar, ¿sí? Eh, Y yo también he aprendido sobre mí que yo soy este tipo de personas que para ser productivo, o sea, para que mis ideas fluyan mejor, yo necesito rebotarlas con alguien. O sea, yo necesito tener una pantalla, digamos, donde yo pueda, porque hay gente que como que trabaja más internamente. Yo necesito poder comunicar para elaborar. Para elaborar necesito comunicar. Entonces, también por eso es que hablo de mí misma, porque estoy elaborando. y es porque eres sensible, yo también. Y yo creo que cuando eres altamente sensible es como vivir dentro de una piscina enorme y uno se tiene como que agarrar de cosas porque uno tiene acceso a una cantidad de emociones, de sensaciones, de ideas, de pensamientos que a veces y en la juventud frecuentemente nos inundan, nos ahogan, pero después vamos entendiendo que es un superpoder, pero uno tiene que no quedarse solo ahí nadando, ¿sí me Pero, entiendes? por ejemplo, mira lo que me pasó en estos días que me parece impresionante. O sea, había estado como con unas entregas de la universidad, me había trasnochado, había estado bajo muchísimo estrés y cuando terminé y entregué, sentí que, o sea, había quedado como más allá de exhausta, como, y me empecé a sentir mal y triste y yo decía, esto es cansancio. O sea, estoy viendo todo mal y todo porque estoy demasiado cansada y pasé casi que 3 días durmiendo. O sea, esto habla de lo importante que es como reconocernos y reconocer tus necesidades, aunque te digan, porque también el tema de la productividad es un tema como muy asentado, de que si tú te pasas un día durmiendo, te puedes dar ese lujo, eso está mal. Y yo creo que es importante en ese sentido, ¿no? Que es lo que enseñas tú, que es escuchar a nuestro cuerpo. Yo decía, y se lo comentaba a mi terapeuta, y es que me dice, es que yo siempre te he dicho, como tú eres tan sensible, el tema del descanso para ti es, bueno, para todo el mundo, pero para ti es fundamental. Cuando dejas de dormir, obviamente vas a colapsar y se va a parecer como una especie de depresión. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque estoy todo viendo mal. Porque estoy viendo todo mal si yo estaba bien. Y es como que me di cuenta de lo cansada que estaba. Y yo, claro, esto es cansancio. Pasé 3 días descansando y empecé a ver el mundo otra vez normal. Y yo dije, ok. Claro. Bueno, Carla, llegamos al final de esta conversación increíble, deliciosa. Te agradezco mucho la sinceridad, la honestidad y en lo que quieras para el futuro, si me necesitas en alguna medida para lo que vayas a compartir sobre el cuerpo, ahí estoy, a la orden, lo que necesites. Gracias. Qué buena idea. Gracias, lo tomaré. Y gracias por brindarme este espacio. Me encantó la conversación. Entonces, recuérdale otra vez a la gente cuál es tu cuenta, dónde te puede conseguir, si quieres saber más de ti. Sí, mi cuenta es @agobiosdemadre en Instagram y bueno, por ahí me pueden conseguir. Perfecto. Bueno, gracias. Un abrazo gigante, Carla. Igual. Chao.